En esta parte del tema vamos a hablar de mecanizado no convencional. Estos son los mecanizados que vamos a ver. Y se utilizan cuando el mecanizado por arranque de viruta no es posible o no es económico o no da los resultados deseados. Y eso puede darse por diferentes causas. Por ejemplo, porque el metal es demasiado duro, sobre los 400 HBs, o demasiado quebradizo. O que la pieza es demasiado flexible, demasiado fina o delicada para resistir las propias fuerzas de corte del mecanizado o para ser sujetada. Otra razón es que la forma de la pieza es muy compleja, con secciones internas, por ejemplo las boquillas que tienen unos diámetros muy pequeñitos o los atomizadores, o que las exigencias de acabado superficial y tolerancia son muy cerradas, o que no serían aceptables las elevadas temperaturas y esfuerzos sobre la pieza durante el mecanizado, y también las tensiones residuales que quedan en la pieza debido a esos esfuerzos mecánicos y térmicos. La elección del proceso de mecanizado no convencional va a depender de si la pieza es conductora o no. Por ejemplo, para materiales conductores tendríamos estos tres procesos de aquí: el mecanizado electroquímico, la electroerosión y el mecanizado por plasma. Y si el material es conductor o no conductor, daría igual, podría usar el mecanizado químico, el de ultrasonido, el chorro de agua o el láser. Comencemos con el mecanizado químico. Se basa en la eliminación de material a través de una reacción química. Este mecanizado se utiliza para hacer cavidades en chapas, como vemos en esta figura, la fabricación de resortes planos, de galgas extensiométricas, la producción de circuitos electrónicos, de PCBs, se hace a través de este mecanizado, y antenas de móviles, chips de tarjetas de crédito, etc. La desventaja es que se puede dar una posible contaminación ambiental por los reactivos químicos utilizados. Los pasos del mecanizado químico son los siguientes. Primero, la limpieza de la superficie que se quiere mecanizar. Generalmente el material viene en forma de lámina. Luego se recubre a través de laminación con un material fotocurable. Seguidamente se hace un copiado de la geometría con luz ultravioleta, como si fuese una fotocopiadora. En este caso se utiliza una plantilla y la luz ultravioleta va a pasar por los claros de la plantilla y va a endurecer el recubrimiento, dejando expuestas las zonas que se quieren mecanizar. Luego se retira el recubrimiento no fotocurado. Seguidamente la lámina se sumerge en la solución química, donde empieza el mecanizado. Por ejemplo, para el aluminio se utiliza hidróxido de sodio. Y una vez llegado a la profundidad deseada, se lava la pieza para evitar que continúe el efecto de mecanizado. Se retira el resto del recubrimiento de la pieza y se inspecciona. En este vídeo vamos a ver el proceso de mecanizado químico. Primero se hace un lavado de la pieza, generalmente en forma de lámina muy fina. Luego, a través de laminación, se coloca un plástico fotocurable encima de la lámina. Se coloca una plantilla con el diseño que se quiere mecanizar y se fotocura con luz ultravioleta. Las zonas expuestas a la luz ultravioleta van a endurecer el plástico y las zonas no expuestas van a ser posteriormente retiradas. Aquí se retira esas zonas donde no estaba endurecido el plástico. Y esto es la parte del material que se va a mecanizar. Y este ya es el mecanizado químico, la reacción química que va eliminando material poco a poco. Luego se hace el lavado del plástico restante y ya nos quedaría la lámina con las piezas. Luego se pasaría al corte para individualizar el producto y bueno, vemos cómo son unos discos
con agujeros pasantes. Estos son otros ejemplos: un disco de oro, la rejilla de los altavoces y, bueno, cientos de ejemplos. El mecanizado electroquímico consiste en la eliminación de material a través del movimiento de un electrolito, es decir, un líquido conductor, que va eliminando partículas de la pieza. Se utiliza para mecanizar materiales de alta dureza, por ejemplo, alaves de turbinas, partes de motores a reacción, boquillas, etc. No existe ningún contacto físico con la pieza y no existe ninguna alteración térmica del material. El esquema es el que muestra esta figura. Tenemos a la herramienta conectada al cátodo y la pieza que se desea trabajar al ánodo. La herramienta tiene la forma del negativo de la pieza, es decir, un conjunto tipo macho-hembra, y también posee unos conductos a través de los cuales se hace bombear el líquido electrolítico. El elevado movimiento de ese electrolito produce la eliminación de los iones de la pieza. Por lo tanto, la pieza trabajada tiene que ser de un material conductor. En este vídeo vemos un poco el proceso. Tendríamos la herramienta con la forma del negativo de la pieza, el electrolito bombeándose para eliminar el material, y aquí vemos el negativo de la pieza, y la pieza final. Y vemos un poco lo que sucede a nivel microscópico, a nivel atómico, donde se van eliminando los iones de la pieza. El mecanizado por electroerosión, o EDM, consiste en la eliminación de material a través de descargas eléctricas que van erosionando el material. Es uno de los métodos más utilizados en la industria porque se utiliza para fabricar troqueles, cavidades de moldes para inyección de plástico, componentes de coches y geometrías muy complejas como las que vemos en esta foto, con ranuras profundas, formas intrincadas, diámetros pequeños. Las herramientas se suelen hacer en bronce, cobre, tungsteno o acero inoxidable y de nuevo tienen la forma del negativo de la pieza. Y en este vídeo vemos un proceso de electroerosión. Vemos aquí el esquema de lo que sucede: herramienta al positivo, pieza al negativo, y cuando se dan las circunstancias se produce la descarga eléctrica. Que produce la eliminación de material hasta que se extingue el arco, se crea una burbuja, pero ya se ve que va mecanizando poco a poco la pieza. Esto se repite una y otra vez, por eso vemos cómo sube y baja la herramienta para determinar ese espacio en el cual se produce el arco y pues se para cuando se termina de mecanizar la pieza. Y una variante del EDM es el Wire EDM. En este caso vamos mecanizando con un hilo y lo que vamos mecanizando es el arco o la chispa entre el hilo y la pieza. En este caso podemos hacer solo contornos bidimensionales como los que se muestran en esta foto de la derecha. En el mecanizado por ultrasonido, la eliminación del material se produce por las vibraciones de la herramienta a unos 20 kHz y en presencia de un líquido abrasivo que facilita el desprendimiento del material de la superficie de la pieza. De nuevo, la herramienta tiene la forma del negativo de la pieza y se utiliza para mecanizar materiales muy duros, cerámicos, vidrios, carburos, metales, y es ideal para el mecanizado de acero inoxidable y titanio. Existe una variante que se llama mecanizado por ultrasonido rotatorio, que lo vamos a ver en este vídeo. Esta es una máquina de DMG Mori, es una empresa japonesa líder a nivel mundial en el mecanizado.
y utiliza el mecanizado por ultrasonido como complemento al rectificado de un fresado normal, convencional. Gracias a este mecanizado por ultrasonido se reducen las fuerzas ejercidas sobre la pieza en un 40%. Entonces aquí vemos una aplicación médica, ¿eh? Bueno, y vemos lo maravillosa que es esta máquina. Y aquí está mecanizando sin contacto. En este caso, una prótesis de hueso. El corte por chorro de agua consiste en la eliminación del material a través de la fuerza del agua a presión, entre 400 y 1400 megapascales. Aquí vemos el circuito de agua a presión. Sale por una boquilla de 0,05 a 1 milímetro. A esas altas presiones pues se corta prácticamente cualquier cosa. Se utiliza para cortar materiales conductores o no conductores, plásticos, telas, gomas, madera, papel, cuero, ladrillo. Puede cortar hasta 25 milímetros de espesor. Puede hacerse el corte en cualquier parte sin necesidad de un taladro inicial. No produce calor, no produce grandes deformaciones. Las asperezas de la zona de corte son mínimas y es un proceso respetuoso con el medio ambiente. Y aquí podemos ver el corte de una chapa. Y el excelente acabado superficial. Y aquí vemos el corte en un brazo robótico que me permite más grados de libertad en el corte. Y vemos el excelente acabado superficial. Una variante es agregar material abrasivo al chorro de agua, por ejemplo carburo de silicio u óxidos de aluminio, para mecanizar materiales aún más duros, aceros, fibras de carbono, wolframio, mármol. En general, en el corte por chorro de agua, las velocidades de producción son bajas, entonces no está diseñado para ritmos de producción elevadas. En el mecanizado por láser, pues la fuente de energía es un láser, que es una energía de alta densidad, que lo que hace es derretir y evaporar parte del material de la pieza, por supuesto de forma controlada. Se produce una zona afectada térmicamente, pero muy reducida. Y mientras menos reflectivo sea el material que estoy cortando, pues más eficiente es el proceso. Los espesores que se pueden cortar con esta tecnología son hasta 32 milímetros y taladros de 5 micras. También se utiliza para marcar material, puede ser metálico, cerámicos o compuestos. Este proceso por lo general consume mucha energía y las máquinas suelen tener un coste inicial elevado. El nivel de preparación de los operarios tiene que ser alto. Existen muchos tipos de láseres. CO2 es uno de los más comunes, pero también láser de neodimio, de rubí. Y aquí en esta tabla vemos la aplicación de cada uno de esos tipos de láseres dependiendo de la operación en sí, si es corte, taladrado, marcado, tratamiento superficial o soldadura, y del material. Y aquí vemos una máquina de corte por láser haciendo unos cortes diferentes en un perfil cuadrado. Ahí veis la rapidez con la que hace el mecanizado. Corta la pieza y a por la siguiente. Es muy importante saber que no todo se puede cortar por láser. Hay algunos materiales que pueden dañar la máquina o pueden ser tóxicos. Estos materiales son el cuero y piel artificial con cromo, la fibra de carbono, no se puede mecanizar por láser, el cloruro de polivinilo, es decir, el PVC, el PVB, el teflón, óxido de berilio y cualquier material que contenga gases halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Tampoco se pueden trabajar con láser las resinas epoxi o fenolíticas. Y no solo cortar, también grabar. Es peligroso grabar estos materiales. Entonces, antes de cortar o grabar cualquier material, hay que ver si contiene manganeso, cromo, níquel, cobalto, cobre, plomo, bromo o
PVC, teflón, fibra de carbono, resinas, gases halógenos, etc. Porque pueden dañar la máquina o ser nocivos para el operario. Si tenemos un material conductor, podemos utilizar el mecanizado por plasma. Conectamos el negativo a la pistola de plasma y la pieza al positivo. Ya sabéis que el plasma es el cuarto estado de la materia y se centra en ionizar un gas que está pasando a través de una abertura por medio de un arco eléctrico. La elevada temperatura de ese arco eléctrico hace que se ionice el gas y pase al cuarto estado de la materia, al plasma. Se consiguen temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados, por lo tanto, ese cátodo tiene que ser de wolframio, tungsteno o circonio. El arco eléctrico derretiría el metal y el gas acelerado por la estrechez de la boquilla es el que va a cortar el material. Los materiales pueden ser ferrosos o no ferrosos, pero siempre conductores, y se pueden cortar espesores de hasta 160 milímetros. Una variante es el mecanizado por plasma bajo el agua, simplemente se sumerge todo bajo agua, para reducir el calor aportado a la pieza. También se reduce el ruido del proceso y la formación de los humos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque ya pierdo visibilidad de lo que estoy cortando, tengo que reducir las velocidades al disminuir las temperaturas y puede ser que debajo del agua los gases que se produzcan unos óxidos y se afecte la pieza. Por lo tanto, el agua tiene que estar constantemente agitada. Aquí vemos un vídeo del proceso. Está la pistola de plasma montada en una CNC y todo bajo el agua. Y vemos que no hay visibilidad de lo que se está cortando. Y en cuanto al mecanizado y los 4 atributos, tenemos que decir que es difícil englobar a todas las tecnologías de mecanizado que hemos visto en este tema, pero en general podemos decir que la velocidad es de baja a media, porque tenemos que producir en serie, de tipo batch. No podemos producir muchas piezas a la vez. Luego, en cuanto a la calidad, hemos visto que es buena o muy buena. En cuanto a los costes, es medio o alto el coste. En general no es una tecnología altamente costosa, pero también va a depender del tipo de máquina herramienta en el mecanizado por arranque de viruta y del tipo de mecanizado no convencional. En general, los mecanizados no convencionales suelen ser costosos. Mecanizado por plasma, ultrasonido, láser, químico, electroquímico. Generalmente pues, se hace a través de unas máquinas más bien industriales. Y en cuanto al mecanizado por arranque de viruta, pues a medida que vamos aumentando la complejidad de la máquina herramienta, pues aumenta también el coste. Siendo de los más económicos el semiautomático y ya las máquinas herramientas multitask, que son tornos y fresadoras a la vez, y de 5 ejes, pues serían los más costosos, rondando el 1.000.000 de euros. Y en cuanto a la flexibilidad, es de media a alta porque no requiere herramientas complicadas. Por lo tanto, es bastante versátil. Entonces, coste medio alto, velocidad más bien baja, calidad buena y flexibilidad buena también. Y aquí vemos una tabla con los atributos de los demás procesos de fabricación. Y bueno, aquí estaría lo que acabamos de comentar sobre el mecanizado, para que comparéis un poco entre procesos. Moldeo por inyección de plásticos, manufactura aditiva, soldadura. Pues aquí tenéis este resumen y podemos decir que los atributos donde destaca el mecanizado sería en flexibilidad y en calidad.